el Trujillato y la institucionalidad ahí derivada, ¿no? Haya habido violaciones al debido proceso, vacancia constitucional, que digamos es una figura totalmente absurda, sacada de los cabellos. Sí, entonces, esas cosas tienen que investigarse y sobre la base de la verdad podemos avanzar en la reconciliación. Además hay un contralor, Pablo Celi, que no fue posesionado por la Asamblea. Evidentemente, mira, o sea, no solo que no ha sido posesionado por la Asamblea, sino que hay el acta, se llama la acción de personal, es una figura formal, en donde ya se lo destituye y existe notarizada y sin embargo es un documento público que no se le hace caso. Entonces es una evidente arbitrariedad, abuso de la fuerza, etcétera, y vamos a ver que eso tendrá que estudiarse en la Comisión de la Verdad para encontrar una salida rápida que recupere la institucionalidad para el Ecuador. Vamos a la primera pausa, Andrés, y volveremos para seguir conversando con Andrés Arauz, candidato a la presidencia de la República del Ecuador por la Revolución Ciudadana, que por supuesto forma parte de una gran coalición llamada UNES. De esto seguiremos hablando en la segunda parte de este programa y además agradecer que se presente aquí Andrés Arauz para compartir con nosotros. Como decíamos al principio, meses que no teníamos invitado en estudio dadas las circunstancias del coronavirus. Vamos a la pausa. Telesur trae a su pantalla una entrevista especial al doctor Víctor Saadia, profesor y escritor mexicano. Son muchas pérdidas que hemos tenido y que no nos ha dado el tiempo de procesarlas y analizarlas. Hay miedos que no vale la pena darle nosotros una historia mayor. Siempre hay riesgos y pensamos que nada va a estar bien. Pero hay muchísimas cosas que sí van a estar bien y también depende de nosotros el cobrar ese significado para también ver esas posibles avenidas hacia el futuro. Entrevistado por Aiza García. Hoy, solo por Telesur. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política, a través de Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Se encuentra con nosotros Andrés Arauz, candidato presidencial del Ecuador para, por supuesto, las elecciones del febrero del 2021. Andrés, te planteo esta pregunta porque además ha sido como un comentario. Dicen Andrés Arauz a la presidencia, Rafael Correa al poder. ¿Qué explicación le das a eso? Mira, yo creo que somos un gran equipo, ¿no? El pueblo ecuatoriano necesita saber que está identificado con Rafael Correa. Él es el personaje histórico, pero yo creo que vamos a ir un equipo a la presidencia. Incluso no estamos hablando solo de una persona o dos. Recuerda que esto es un proyecto enorme, ¿no es cierto?, con un apoyo popular masivo y que requiere además de un acompañamiento no solo en las urnas, sino también en la expresión popular en las calles. Entonces, yo creo que ahí los ciudadanos ecuatorianos y del mundo saben que cuando una persona va a asumir el poder, pues la ejerce, ¿no? Entonces, en mi caso, eso va a ser así, pero evidentemente dentro de una lógica de equipo, como ha sido la práctica de la Revolución Ciudadana. De alguna manera también esto se hace una analogía con lo que pasa en Argentina, con Cristina Fernández de Kirchner, con Alberto Fernández. ¿Crees que es así? ¿Por ahí fue la decisión también? ¿Se pensó en ese modelo, para llamarlo de alguna manera? Sí, yo creo que evidentemente hay una inspiración ahí, pero también creo que hay una realidad concreta en el Ecuador que tiene que ver con este intento de proscripción política de Rafael Correa, de poder participar en la misma, y él tiene todo el derecho de poder participar en la lida electoral. No hay un impedimento ahorita que le impida, pero lamentablemente se están inventando, ¿no es cierto?, argumentos ridículos que dicen que todos los trámites se pueden hacer electrónicamente, excepto uno de ellos que tiene que hacerse en las instalaciones físicas de la ciudad de Quito, para obviamente impedirle participar y con ello perjudicar a millones de ecuatorianos que viven en el exterior, que se ven impedidos de ejercer la praxis política. Pero ¿cuán posible es que Rafael Correa llegue a estar en la papeleta? ¿Podría ocurrir, por ejemplo, que se produzca la casación, la nieguen y sea condenado y con eso prácticamente anulado? Si fuese así, ¿qué pasaría? Mira, sabemos que hay todos los intentos para proscribirlo electoralmente, políticamente. Hay todo un equipo de defensa jurídica desplegado para garantizar
sus derechos no solo en el ámbito del debido proceso, sino sus derechos en el ámbito político, ¿no es cierto? Sus derechos políticos de participación ciudadana, y vamos a hacer todos los esfuerzos para que eso se mantenga y pueda participar. Hay cosas que ya hemos planteado en el pasado. Hay este reglamento, le van a querer acelerar la sentencia, están haciendo una sentencia express que habla muy mal de la función judicial, ¿no? 3 años y no se han tramitado, y el de Rafael Correa se puede resolver en 2 semanas. Hay una cosa en la justicia que es indispensable, que se llama el principio de igualdad. Y eso se define también por los tiempos procesales. Y si es que de repente para un tiempo procesal promedio que dura, qué sé yo, 4 meses, se demoran 2 días, eso no se va a ver bien en ningún sistema interamericano o internacional de justicia. Y creo que la gente que está tomando esa decisión lo sabe, pero van a quedar mal no solo en términos académicos, de su reputación, sino que también la historia creo que juzgará eso adecuadamente, ¿no? Ya, avancemos ahora en el tema de la propuesta del gobierno. Tú has hablado ya del tema de la Comisión de la Verdad, has hablado de algunas propuestas de orden económico, pero también, como tú mencionaste, hay una desinstitucionalización. ¿Cómo retomar la institucionalidad que dejó establecida, planteada, esbozada, incluso a largo plazo, la Revolución Ciudadana? Hay instituciones que por vía decreto y por incluso resoluciones ministeriales se han ido destruyendo, se han ido desmontando. No quiero mencionar los medios públicos, que es una cosa como que ya... Pero hay otras, incluso de orden jurídico, para respaldar derechos fundamentales de los ciudadanos y de las ciudadanas, como por ejemplo en el campo de la educación o lo de la salud. ¿Cómo hacer frente a ese descalabro institucional? Mira, ese es el reto principal que tenemos, Orlando. Si bien la ciudadanía puede tener preocupaciones de índole político, de índole institucional, incluso sobre la función judicial, lo que la gente realmente está preocupada es sobre la situación económica y social, ¿no? Estamos con un nivel de desempleo y subempleo que está llegando ya a la mayoría absoluta de la población, además con expectativas negativas. No es que la cosa se vaya a poner mejor. El gobierno tiene unas deudas enormes con la población, ha preferido pagar la plata afuera en vez de pagar a sus trabajadores, a los proveedores, a los gobiernos locales, y es por ahí donde vamos a ir. Entonces, la institucionalidad también se recupera en recuperar la planificación, Orlando. Cuando hablamos de recuperar el futuro, estamos hablando de recuperar nuestra capacidad de vernos a nosotros mismos proyectados en el tiempo, la capacidad de soñar y luego de poder aterrizar esos sueños en planes, programas y proyectos. Y para eso teníamos una institucionalidad robusta de la planificación. Eso ha sido crítico en el fracaso de la gestión de la pandemia. Desmantelaron el sistema estadístico, desmantelaron las coordinaciones de planificación de los ministerios de salud, la planificación territorial. El Banco Central no da cifras, no da las cifras. Hay una práctica de ocultamiento sistemático de los datos y también de las cifras más críticas, de los muertos y de los enfermos, Orlando. Entonces todo eso no es casual, es porque ha habido una intención de desmantelar, y eso es lo que vamos a recuperar, no solo, insisto, desde la perspectiva institucional, sino porque tiene un impacto concreto en la vida de la gente. Pero ¿cómo hacer todas esas propuestas en este momento donde hay dificultades, por ejemplo, para concentraciones, reuniones? ¿De qué manera la campaña electoral, desde tu perspectiva, Andrés, está planteada para que la gente conozca y te conozca también? Porque obviamente es una figura relativamente joven frente al estrato mediático que tienen los demás. ¿Cómo hacer eso? Mira, yo creo que el mundo entero está pasando por una situación complicada con relación a las campañas y la promoción electoral, incluso el proceso mismo de las elecciones. Ahorita encontraremos la manera de hacerlo vía telemática, con normas de bioseguridad. Eso ahorita no es un poco la prioridad, creo yo, desde la perspectiva de los ciudadanos, sino que puedan haber elecciones, Orlando. Esto para mí es lo fundamental ahorita, porque hemos tenido vocales del Consejo Nacional Electoral que han tratado tan ligeramente el tema que nos dicen, por ejemplo, yo no sé de dónde va a haber presupuesto el próximo año para las elecciones, y que el Ecuador entero no esté indignado ante la posibilidad de que digan que tal vez no haya plata para las elecciones. Eso debería ser un escándalo nacional e internacional, que un vocal del Consejo Nacional Electoral diga, yo no sé si haya plata para las elecciones. Ojo, ya salieron del argumento de la pandemia, ya salieron del argumento de los tiempos y todo eso, ahora están diciendo es que no va a haber plata para las elecciones. ¿Te imaginas lo que es subordinar una decisión
de liquidez, de caja fiscal, a la regla fundamental de la democracia. Pero sí para pagar la deuda. No, obvio, además para prepagarla y para poder seguir negociando los bonos con actores vinculados al mismo proceso, para eso sí hay. Entonces yo creo que tenemos que definitivamente plantear una voz de alerta a Ecuador, América Latina y al mundo. Aquí hay el riesgo, nos quieren quitar la posibilidad de que hayan elecciones y tenemos que estar extremadamente atentos y vigilantes. Ya que estamos entrando en ese terreno, te plantearía incluso la pregunta, ¿hay riesgo de que ocurra en el Ecuador lo que pasa en Bolivia, que por ejemplo Evo Morales gana las elecciones, se genera desde la OEA incluso una sospecha de fraude, se anulan las elecciones, se persigue y se saca del país prácticamente Evo Morales? ¿Es posible que vivamos de eso en el Ecuador? Yo creo que no, yo creo que en el Ecuador podremos estar en una situación de una mayor conciencia de lo que eso puede significar. Creo que nadie quiere que termine en un conflicto social de enormes proporciones como el que estamos viviendo en Bolivia. Y yo espero que la clase política ecuatoriana, los poderes fácticos, tengan también esa conciencia histórica de que necesitamos que sí exista democracia en el Ecuador en febrero del 2021 y en todo este proceso previo y posterior. ¿Pero tú crees que hay garantías efectivamente para, primero, el proceso electoral? Si ya mencionaste lo que acabas de decir de los que no hay plata. Segundo, ¿hasta dónde la parte técnica y tecnológica del proceso está garantizado? Porque incluso sabemos que otros candidatos han montado sus aparatos tecnológicos para el control electoral. ¿Hasta dónde es posible, incluso desde esa lógica técnica, tecnológica, garantías para el proceso electoral y decidir quién decida el pueblo ecuatoriano, sea presidente de la República o no? Mire, eso es un tema absolutamente crucial, ¿no? Yo, en mis responsabilidades como académico, colaboré en los estudios de lo que fue el supuesto fraude electoral en Bolivia, y nosotros examinamos a detalle todo el proceso informático y demás, y creo que ahí tenemos fortalezas que las vamos a desplegar muy pronto para asegurar que exista un control electoral interno e internacional sobre la parte informática del proceso de elecciones. Yo mismo tengo también formación informática en algunos elementos, formación matemática también, y vamos a estar extremadamente vigilantes para que eso se cumpla. De hecho, ya hemos hecho contactos iniciales para que exista una observación imparcial. Tenemos algún temor sobre lo que pudiera ocurrir el próximo año, pero ya te digo, yendo paso a paso, lo principal es que necesitamos la garantía de que puedan participar todos nuestros candidatos y de que puedan haber elecciones el próximo año. Bien. Y de ahí tenemos ya retos más puntuales. Vamos a entrar entonces en un terreno para finalizar la entrevista, Andrés, y gracias. Te felicito por participar en este programa aquí, en los estudios de Telesur. Dos preguntas. Tú eres miembro del Grupo de Puebla, participas también de la Internacional Progresista. Y en esos dos espacios, de alguna manera, se han lanzado ya propuestas sobre el significado que tiene la unidad, la integración regional. ¿Cómo miras, en la perspectiva de ser presidente de la República del Ecuador, lo que ha dejado fracturado el neoliberalismo en América Latina con deterioro para la UNASUR, CELAC, etcétera? ¿Cómo miras este panorama? Orlando, yo soy un convencido de la integración regional, no solo desde las perspectivas económicas o digamos tecnológicas, que pudieran haber ahí unas enormes ventajas para la población, sino en los ámbitos educativo, cultural. La integración regional es además un imperativo que lo exigen los pueblos. Esa identidad latinoamericana está presente. Así que vamos a trabajar arduamente para recuperar esa senda de la integración regional.
y a un país como Ecuador es al que más le conviene. No dejo de salir de la indignación, casi del trauma. UNASUR, las compras de medicamentos se hubieran resuelto en este momento, lo decía Karina Vance, también ex ministra de Salud, con mucho más criterio, digamos, desde el punto de vista técnico de salud. Y esta última pregunta, Andrés. En este año hay elecciones en los Estados Unidos, se ve que podría ser Joe Biden el presidente de la República, según las encuestas, hasta este momento están planteadas así, pero también hay problemas en la región, en América Latina, con respecto al terrorismo, dicen ellos, y ubican bases militares en Colombia, hay problemas con el narcotráfico, hay problemas con la pobreza. ¿Cómo entender en esta lógica la geopolítica planteada desde los Estados Unidos? ¿Crees que si gana Joe Biden, esto mejorará sustancialmente las relaciones de América Latina con Estados Unidos o no? Mira, la relación de América Latina con Estados Unidos es estructural. Hay unos elementos que son asimétricos por estructura, digamos, por cómo están constituidas las relaciones internacionales en términos fácticos. Pero yo sí creo que hay obviamente espacios de matices y mejoras en uno y otro candidato. Yo no me voy a pronunciar sobre el proceso interno de los Estados Unidos. Pero ellos sí se pronuncian sobre los demás. Ellos podrán dar esos comentarios en violación de los principios de autodeterminación de los pueblos, pero nosotros vamos a ser muy respetuosos de la soberanía y de los principios de autodeterminación y vamos a tener relaciones con todos los pueblos del mundo, como ya lo he dicho antes. ¿Ya? Y en el caso particular de Estados Unidos, lo que más nos interesa es esa transferencia de conocimiento, ¿no es cierto? Ahí tienen las mejores universidades del mundo, centros de investigación, ciencia y tecnología, y tenemos mucho que nos puede servir para nuestro proceso de desarrollo. Los mismos jóvenes saben exactamente a lo que me refiero. Cuando estamos usando las tecnologías, cuando estamos investigando, cuando queremos encontrar soluciones, tenemos mucho que aprender de ahí y vamos a poder potenciarlo para superar los retos de su desarrollo y para salir de la emergencia económica en la que nos encontramos. Y solamente para cerrar, en función de lo que acabas de mencionar, también hay un elemento que es clave, ya no podemos negar esa realidad. China constituye un fuerte factor de relaciones, de interrelaciones, de geopolítica y hasta de geoeconomía, si cabe el término también. ¿Qué rol debe jugar China y frente a eso, cuál es tu visión de lo que ocurre en este momento con China como un actor principal en todo lo que acabo de mencionar? Mira, China ha sido un gran socio para América Latina, ¿no? Desde más o menos una década y media, cuando empieza un proceso de interacción profunda con los países de América Latina, ha permitido la constitución de una infraestructura que ha potenciado la región en términos económicos. Yo creo que ahí hay mucho todavía que podemos avanzar en términos de la relación de la región con China. Yo participé en las reuniones donde estuvieron los presidentes de la CELAC con la República Popular China, con el presidente Xi Jinping. Estuve también allá en Fortaleza, en la ciudad de Brasil. Tengo el conocimiento directo de esa situación y yo creo que ese es el marco de la relación América Latina con China y eso nos va a dar una potencialidad enorme. Bueno, pero además planteo la última pregunta, ahora sí que me están diciendo que se terminó el tiempo. ¿Cómo vas a afrontar el linchamiento mediático al que ya empezó contigo? ¿Cómo lo asumes? ¿Cómo lo vas a resolver? Porque te digo de verdad, los que hemos pasado por eso, duele, fastidia, no te deja concentrar. ¿Cómo soportar un linchamiento mediático que lo veremos a continuación? Mira, hablando en eso, por suerte estoy súper tranquilo. Yo sé que van a buscar, van a encontrar
debajo de la alfombra, van a querer hacer de todo tipo de cosas para poder tratar de exponerme. Yo estoy afortunado tranquilo, he pasado básicamente riéndome las últimas horas ante algunas de las acusaciones, pero bueno, veremos si es que lleguen a atreverse a plantear algo formal, qué sé yo, responderemos con toda la fuerza documental.